Continúo conversando con Eugenio Cedeño. Recuerden que para mirar este programa y otros programas similares de La Hora con Gregory, basta con ir a YouTube a nuestra página La Hora con Gregory RD. Suscríbase, aproveche y también suscríbase en la campanita de La Hora con Gregory RD. Eugenio, antes de hablar de un tema muy en boga en este momento, agradezco un obsequio que me has traído y es, por eso mencionaba que eres escritor también, tu libro de África y Canarias, Anamuya con amor y otros relatos. Por amor. Eugenio, este libro, mira aquí, Wilson, la portada. Si tuve un barquito ahí bajando esclavos en un puerto, un hombre blanco caminando al lado de una negra, en el centro de una fotografía de dos parejas casándose, debajo está un pobre hombre borracho con los pies metidos en el agua en un río. Muy bien, muy Son bien. 4 relatos que hay en ese libro. Relatos extraídos son casos de la vida real que hemos recreado a partir de los testimonios de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, de mis hermanos mayores y otras vivencias propias que nosotros tuvimos en la convivencia del hogar y en las conversaciones propias con mi padre y en la interacción con él, porque yo fui de 19 hijos de mi papá, el que se quedó con él en la casa hasta el día de su muerte todo el tiempo. Muchos hermanos. Muchos hermanos, pero todos se fueron para Estados Unidos, otros se quedaron en Higüey viviendo, y yo siempre viví con él aquí en La Romana. Aún me casé, pero no hay un día del mundo que yo no pasara por la casa, me sentara con él, hablar un rato, conversara con él, y teníamos esa especie de confidencia entre él y yo, una confidencia muy especial, siempre teníamos mi papá y yo. Entonces él me relataba, desde niño le preguntaba acerca de sus padres, de sus abuelos, y me contó esa historia mágica de por qué él era negro, con el pelo suave, y su hermana era blanca, con los ojos azules, con el pelo duro, y me chocaba eso a mí. Y dice, no, lo que pasa es que mi bisabuela era una negrita que la amarraron con un lazo en el monte. ¿Cómo así, papá? Sí, la muchacha murió su papá en la selva, en el monte, solita, y los cazadores que andaban por ahí sabían que ellos vivían ahí. Al encontrar al hombre muerto, se pusieron a buscar a la muchacha y al final, como ella siempre salía huyendo, le pusieron un lazo y comida y la amarraron y la bajaron al pueblo. Y eso me chocaba. Luego confirmo esa historia con los demás tíos y hermanos de papá. Y ahí hemos comenzado a reconstruir de África y Canarias, que fue Manuel de los Reyes, fundador de la Cruz del Isleño, que es el dibujito que ve en Riva en la esquinita, la Cruz del Isleño, un poblado de Higüey, que él cuando le decían español, le decía, yo no soy español, yo soy isleño. Yo soy isleño. Entonces le veían a la negrita, y esta negrita tan rara, respétala que esa es mi esposa. Oh. Y ahí un día le dio a un hombre una galleta con el palo de un hacha que le arrancó la quijada porque le dijo mona a la mujer. Wow. Y él, siendo blanco, canario, de ojos azules, un hombre buen mozo, adoraba a su negra. Y por eso dijo alguien en la presentación que este libro es un monumento al antirracismo. Es bien y a la interesante. Sí. Es primera obra de tu autoría, Eugenio. Es mi primera obra y esa obra nace yo con el COVID, con un oxígeno puesto y aislado en el 2020. Yo no encontraba qué hacer y agarro el celular, busco Word, bajo Word y comienzo a escribir, a relatar el primer relato que está ahí, El sombrero de mi abuelo. Y me llega a la mente, voy a hacer el libro de todas las memorias familiares, ¿verdad? Y primero le íbamos a llamar Relatos del Recuerdo Familiar, pero después me dijo que no, pone mejor de África y Canarias porque eso es más universal. Cuando lo veo en español y vea esto, le va a gustar el libro. Desde Pues luego. así le pondremos y le pusimos el nombre del primer relato. Hay otro relato que se llama Tu hermana por mi hermana. Y a los higüeyanos les va a interesar mucho esto, porque ahí relatamos de cómo la familia Areche y la familia Cedeño del Bonao de Higüey llegaron a Higüey. Llegaron en un balandro, las dos parejas de hermanos. Vicente Areche y Viviana Areche, Lorenzo Cedeño y Francisca Cedeño. Y de repente Lorenzo se enamora de Viviana, que vivían solo ahí en el Bonao, y le pide permiso para casarse con su hermana, con
con Francisca Cedeño y dice, pendejo, si te vas a casar con Francisca, yo tengo que casarme con Viviana. Oh. Entonces se pusieron de acuerdo y fueron y se casaron juntos. Mira y ahí qué nacen bien. la familia Areche Cedeño y Cedeño Y Areche. Cedeño. Mira la coincidencia, mi abuelo se llamaba Juan Fernando Cedeño Areche y yo me llamo Eugenio Cedeño Areche, porque papá se casa con mi mamá y mi abuelo era primo hermano del papá de papá. Mira cómo surgen los nombres de familias, de troncos de familia. Sí. ¿Y cuál ha sido recientemente, menos de una semana que lo pusiste en circulación? Sí, fue el viernes, una crítica tremenda, muy agradable, me sorprendió Allá en tremendamente. Romana. En la Romana, que un joven escritor y comentarista, no sé cómo le llaman, pues yo en este mundo de la literatura que voy incursionando, me lo presentan y dice, yo acabo de leer su obra. Pero ¿y cómo que tú la leíste si yo no la puse en circulación? No, porque me la comentó Isael Pérez, el editor el dueño de Editora Santuario. Y me dijo que tú habías escrito ese libro. Y ahí me interesó y yo fui a Santo Domingo a buscarlo a la imprenta cuando estaba acabado de salir y lo leí. Y aquí te tengo una reseña de todo cuanto yo leí. Y ese hombre se destapó ahí el día de la presentación que me sacó las lágrimas. Imagino, Sí, imagino. señor. Qué bueno, yo exhorto a que esta sea la primera obra. No sé si tendrás en mente Sí. tu próxima. No se va a quedar ahí porque la vena está sangrando. Y Este tema se va a ampliar. No, me dijo el doctor López Larache en la presentación, me dijo, no le pongas la mano a ese libro. Ya. No le pongas ni media letra más y cuando lo edite, no lo edite, tíralo así tal y como está. No le ponga la mano. Es mi recomendación. Entonces yo estoy preparando ahora dos escritos. Uno es una historia de mi propia vida que se llama Nací de pie, donde yo relato desde que tengo uso de razón todos los eventos de mi vida y mi familia, lo voy relatando. Desde que nací en La Ceiba, desde que llegué a Higüey, un muchacho de 7 años. Desde que llegué, me fui de la Romana a los 14, la vida que he llevado en la Romana, desde limpiabota, vendedor de vísceras, de reses en la calle, de carbón, de periódico, cadi en casa de campo, estudiante universitario, casi guerrillero, líder evangélico y luego la política. Todo eso lo estamos relatando en un libro que se llamará Nací de pie. Y también estoy escribiendo la historia triste, muy triste, de mi abuela materna, y que era medio china. Ella era mitad chino, mitad dominicano. Y me conmovió mucho algunos relatos que mamá me ha hecho de ella y que vi. Yo nunca la conocí, ella murió cuando yo nací. Mamá estaba embarazada de mí cuando ella murió. Y he escuchado tanta historia de ella que no quiero que se quede en el olvido. Y la estamos escribiendo. Muy bien. Fue tan triste la vida de ella que murió en el hospital antituberculoso, abandonada, y mis tíos venían a verla cada 15 días o mensual, y la última vez que vinieron el domingo a verla, ella murió el martes, y cuando quisieron venir a la otra quincena a verla, ya tenían 12 días que la habían enterrado. Wow. Murió sola ahí. Qué drama. Sí. Es importante que esa musa que ha nacido en ti pues se mantenga vigente. Y una colección de poemas. También. Sí, porque aquí yo metí 2 poemas de contrabando. Lo Ya. puse en boca de mi papá. Oh. En el relato que se llama Cariñito, que es la historia de cómo mi papá se consiguió a mi mamá después de divorciarse de su primera esposa y le quitó los 5 muchachos que tenía con ella. Se casó con mamá, que se la consiguió en 45 días y se la llevó. Y a la semana se le apareció con los 5 muchachos. ¿Y qué hizo tu madre? Donde estoy yo están mis hijos. Esa fue la sentencia. Y Cariñito debiera ser el relato estrella de esta obra. Está en la página 77. Bueno, ¿dónde se adquiere el libro? Bueno, todavía yo no sé en qué librería lo van a vender. En Santuario habrá de colocarlo. Pero está proyectada una presentación oficial en Santo Domingo, en Casa Cuesta. Bueno, yo espero la invitación. Claro que ahí estaremos. Eugenio, vamos a pasar nueva vez a la política. Ay, Dios. Hay un compromiso que tiene tu gobierno, el presidente de la República, ustedes, los congresistas,
y es refrendar, explicarnos para que entendamos bien las bondades que tiene la renegociación del acuerdo con la empresa que regentea los aeropuertos del Estado, sí. Aerodón. ¿A qué nivel está eso? Hubo unas vistas públicas donde miramos críticas fuertes al contrato. Y quise un contrato, me lo envió un amigo, cerca de 1000 páginas, sí. Bastante amplio. Sí. Yo empecé a hojearlo y verdaderamente desistí para buscar titulares. Yo no he leído el contrato, porque leer 1000 páginas... Y los amigos que están viendo televisión... Si no recuerdo mal, 972. Este es un librito de apenas 128 páginas. Yeah. Pero tiene en blanco como 5 o 6 o medio en blanco. Yeah. Y fotos. Entonces, realizar un contrato técnico como este, de casi 1000 páginas, es muy difícil. Y aparte de eso, yo no soy miembro de la comisión. En la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, los temas se especializan y van a una comisión X y tú estás discutiendo otro tema en otro lugar. Con el instinto, ahora, con la astucia política que tienes, ¿cómo manejas el tema? Con lo que he escuchado y en una reunión que estuve con la participación del ministro de la Presidencia, Joel Santos, puedo ver que aunque el contrato no es el mejor ni es el contrato ideal, el que quisiera el pueblo dominicano que se haga con unos bienes públicos hechos por el Estado, aunque han sido mejorados a raíz de la concesión que se otorgó hace 20 años. Cualquier cosa de lo que tenga el contrato nuevo es mejor que lo que había. ¿Por qué? Porque lo que había era una entrega total, a cambio de nada. Aquí no se ha registrado un solo peso a favor del Estado. Y este contrato, por malo que sea, de golpe y porrazo, le reportará al país más de 2.000 millones de pesos en beneficio. De dólares. Más de 2.000 millones de dólares en beneficios. Comenzando con una inversión, con un aporte inicial de 700 y pico de millones, 750 millones de dólares. ¿Es pertinente hacer esa negociación antes de que el contrato venza, como es el tema ahora que... No, que el contrato hay que negociarlo antes de que sea... Bueno, si tú estás alquilado aquí en este espacio, tú no vas a esperar que se venza para tú negociar. Es que tú tienes que negociar. Porque antes, una de las críticas más contundentes que fue en La Voz. Sí. Alguien quizá pretendía que dejaran estos 7 años sin que el país recibiera ningún tipo de beneficio. Y te pongo un ejemplo. Yo soy socio de una estación de combustible. Y nos reunimos los socios y discutimos, mira, Tesaco quiere renegociar el contrato, pero que nos falta un año para que se vence el contrato. El que tenemos con ellos, que era un contrato de 7 años. ¿Y qué quieren ellos? Quieren renegociarlo ahora. ¿Y qué nos dan a cambio de negociar ahora? ¿Y por qué quieren negociar ahora? Cuando sacamos cuenta que ya hemos vendido la cantidad de combustible que contemplaba prácticamente el otro contrato. ¿Y qué hicimos? Nos sentamos. Para Tesaco negociar con nosotros, tuvo que aportarnos nosotros condiciones mejores y la negociamos. Hicimos un contrato con un año de anticipación. Negocios son negocios. Este es un negocio del país con otra empresa que está haciendo negocio y que tiene que sacar ganancias, porque es otra cosa. La gente quiere que un concesionario negocie con el Estado para perder. El concesionario que viene a hacer un negocio con el Estado tiene que ganar. Tiene que ganar. Que haya un control de los volúmenes de ganancias, está correcto. Y que haya una participación del Estado en las ganancias que produzca, estoy también mucho más de acuerdo. ¿Y cómo se explica entonces una apreciación tan opuesta, tan diametralmente opuesta a lo que mencionas? Es el caso de las expresiones del expresidente Fernández, Leonel Fernández, que lo califica inclusive de un abuso a la democracia. ¿Y el que hizo Fernández, cómo fue? Porque precisamente ese contrato que originariamente firmó Fernández, es un contrato que prácticamente al país no le ha dado ningún tipo de beneficio. ¿Cuáles fueron las ganancias que sacó el Estado Dominicano de lo que hizo Leonel Fernández? Sin embargo, este contrato de golpe y porrazo le está aportando al país más de 2.000 millones de dólares. Y aparte de ello, unas ganancias escalonadas a partir de un nivel de entradas brutas que tenga la compañía contratista. Entonces yo, sin entrar en grandes análisis del contrato, porque yo lo confieso públicamente por acá, yo el contrato no lo he leído.
No lo he leído porque... ¿Estuviste presente en las vistas Pero públicas? me he interesado en las discusiones que hay. En las vistas públicas. No, ¿estuviste no podía presente? estar presente en la vista pública, pero sí estuve presente en la presentación que hizo el ministro de la Presidencia y ante la comisión en pleno y del el grueso de los diputados que hacemos vida activa en la Cámara de Diputados. Bueno, no todos los diputados hacemos vida activa en la Cámara de Diputados, pero hay este tipo de temas. Hay diputados entre los cuales trato de contarme que siempre tratamos de participar y enterarnos para que después no nos cuenten, ¿entiendes? Entonces, cuando salimos de esa reunión, los propios PLDistas dijeron, Joel Santos vino a desgranarnos a todos. Y de hecho que lo logró, porque las explicaciones que dio el ministro de la Presidencia, que yo lo felicito, Joel Santos es brillante, porque es un caballero decente, humilde, sencillo, y que de manera práctica explicó ahí a los diputados que lo primero que salieron tranquilos fueron la mayoría de los diputados de la oposición. Entonces, sabemos que aquí hay que buscar un manejo politiquero en un momento como este. Quizás, si este contrato no hubiera llegado hubiera llegado en un momento que no fuera un momento como este, previo electoral, a lo mejor no estuvieran haciendo ese escándalo. Pero hay que sacarle beneficio político y sacarle filo para desmeritarlo. Yo creo que este contrato pudo ser mejor, ¿verdad? Pudo haber sido mejor, pero lamentablemente las cosas... ¿Pudo haber sido mejor en el pasado o actualmente? Si se hubiera negociado mucho mejor anteriormente, se le saca mejores beneficios ahora. Pero demasiado se le está sacando a un contrato que ellos tienen un derecho adquirido prácticamente hasta por 7 años que le queda ahí para seguir usufructuando sin darle ningún tipo de beneficio al Estado, como están haciendo ahora, y sin hacer las construcciones que tienen que hacer ahora y las mejoras que tienen que hacer ahora. Porque ahora están obligados por el contrato a hacer mejoras en beneficio del turismo del país, en beneficio del país. Porque eso son las cosas que deben mencionar. ¿Cuáles son las mejoras que tienen ellos y las obras de infraestructura que están obligados por este contrato a iniciar de inmediato y a ejecutarle en un plazo de menos de 3 años? Porque este país tiene que ponerse a la altura de la cantidad de turistas que va a recibir anual. Aquí estamos proyectados a que en poco tiempo República Dominicana, en vez de 7, 8 millones que recibe ahora, reciba 15 millones de turistas. Ya. ¿Piensas que se podrá aprobar sin mayores inconvenientes o cuál es tu posición con lo que ha planteado el presidente? Con el manejo político que se le está dando, estoy prácticamente seguro que el PLD y la Fuerza del Pueblo en su gran mayoría no va a querer votar por el proyecto. Porque ¿Y si es así, qué sucederá? Porque es una guerra política. Bueno, esto es una ley, esto no es una ley orgánica. Esto se aprueba con la mayoría. Y el PRM, que ha dado tiempo y Pacheco ha hecho ejercicio de prudencia. El día que se llevó este proyecto, Alfredo Pacheco, con el liderazgo que tiene, pudo haber conseguido que lo aprobemos ahí mismo. Y él lo envió a comisión. Y más que enviarlo a comisión, se abrió un espacio de discusión en una comisión amplísima con la participación de todos los partidos de oposición para que participen y digan lo que tienen que decir ahí. Y luego se abrió al público con unas vistas públicas que hay gentes radicales que dicen, ¿y por qué Pacheco tiene que hacer eso? Buscándole el problema al presidente. No, porque las cosas hay que hacerlas bien hechas, claras, que todo el mundo diga lo que tiene que decir, para que después no digan que le pasaron por debajo de la mesa un ladrillo de unas cosas. Y así se está haciendo. Mañana es muy posible que este proyecto esté en agenda y se conozca. Y yo le conmino a los amigos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, no se opongan al avance del país. No le hagan daño a la nación más. Ustedes hicieron muchas cosas buenas, pero hicieron mucho daño también. Hicieron muchas cosas, por ejemplo, ese contrato de la Barrigol que hizo Leonel Fernández y que después fue lo que catapultó a Danilo. Cuando tomó ese contrato espúreo, que apenas le daba al país un 3% de los beneficios de la Barrigol, del oro nuestro, Danilo Medina logró renegociarlo en condiciones mucho más ventajosas, independientemente de las flaquezas que aún tiene ese proyecto, porque se renegoció, pero se le permitió entonces entrar a la Barrigol como productor energético y con exenciones de 40 millones de galones de combustible todos los años. ¿Usted me entiende? Que fueron otros beneficios que se le dieron. Pero yo siempre digo, negociar, sea entre tú y yo, o entre yo o tú y el Estado, tiene que ser para reportar beneficios a todos y reportar ganancias a aquellos que también arriesgan capitales. Eugenio Cedeño, la conformación de las boletas a nivel nacional en sentido general
sobre todo en el aspecto congresual, la parte de los senadores, como lo ha ido armando hasta el momento el Partido Revolucionario Moderno junto a los aliados. ¿Qué evaluación haces de eso? Mira, la discrecionalidad que tienen los partidos políticos, en cierto modo, le hace daño a los procesos internos de escogencia de las candidaturas. El haber recurrido al método de las encuestas fue una forma de decirle al pueblo y a la militancia que tienen miedo a la democracia y a la participación. Yo creo que los partidos tienen que fortalecerse de adentro y se fortalecen en la medida en que fortalecen el ejercicio democrático de sus miembros. Y que jamás en la vida aquí se hable de encuesta. Que jamás en la vida se hable de aclamación de candidato. Y que hagamos uso de ese método por excelencia que es el voto secreto, el voto universal de los militantes de un partido para escoger las boletas a quien habrán de representarnos. Hay sabor amargo en muchos lugares por la forma en que se han hecho las cosas y por la falta quizá de credibilidad que han habido en los procesos, y eso debe remediarse. Pero de una manera u otra, la dirección política ha ido aplicando bálsamos y organizando las cosas, y las aguas han estado bajando a su nivel en las diferentes demarcaciones, y yo creo que en el caso particular del PRM ya estamos concluyendo este proceso. Se concluyó este proceso tortuoso de la escogencia de los candidatos municipales. Faltan algunos retazos que remendar en las boletas congresuales, tanto en senadurías todavía no se ha definido el Distrito Nacional, que es un ejemplo. Yo espero que más temprano que tarde ya el partido concluya esto, para que los candidatos arranquemos para la calle a buscar el voto y a consolidar la victoria del PRM una vez más. Esa victoria sería en una posible segunda vuelta, o puede ser también en el 19 de mayo. Todos los estudios serios que hay en el país apuntan claramente que Luis va a ganar en primera vuelta de manera cómoda. De manera cómoda. Y que el PRM va a obtener por lo menos unos 20 senadores a nivel nacional. No menos de 20 senadores va a tener el PRM. Y estoy seguro que en la Cámara de Diputados no habrá menos de 100 diputados del PRM. Y que las alcaldías vamos a ganar no menos del 60%, 70% de las alcaldías a nivel nacional. Y juntas de distrito. Eso es un barrido que estás describiendo. El PRM va a ser un barrido, porque es que la oposición está desarticulada. Está desarticulada prácticamente. No han encontrado manera de consolidarse. Han querido resucitar o crear una alianza de que rescatar a quién y de quién. Y esto no ha aprendido en ninguna parte del país, solamente en algunos medios y redes sociales. Sí. Bien, Eugenio, vamos a estar pendientes de esta conversación, sobre todo en el aspecto de tu pronóstico, para saber, después que pasen los dos procesos, qué tan acertado estás. ¿De acuerdo? Gracias. Y nos seguiremos viendo. Sí, señor. Eugenio Cedeño ha estado con nosotros, diputado del PRM en La Romana, un gran amigo que nos visita. Hasta la próxima.